Bien. El objetivo, el objetivo de la clase de hoy es hablar sobre la publicación de nuestra aplicación. Bien. Y para eso vamos a tratar sobre tres escenarios posibles. Escenarios posibles para poner a funcionar nuestra aplicación. Escenario número 1, o servidor Windows con Internet Information Services. Bien, si estamos en una pyme, una empresa mediana que quiera correr nuestras aplicaciones para adentro o que las quiera correr para los usuarios que están fuera de la organización, esta sería la alternativa más económica, entre comillas. Tiene una máquina Windows 11 y le instalo, así como se acuerdan, instalamos la cola de mensaje de Windows, agregando características de Windows. También tenemos la posibilidad de agregar el servidor web Internet Information Server, y dentro de la carpeta inetpub que se va a crear en la unidad C, vamos a poder copiar nuestras aplicaciones y eso sería el despliegue de esa aplicación. Bien. Hacemos eso y dentro de la LAN de la empresa van a poder abrir un navegador, apuntar al IP o nombre de esa PC y navegar nuestra aplicación. Bien. Si en la empresa nosotros tenemos un enlace a Internet con IP fija pública, que esas se las pueden contratar, hay muchos servicios de, por ejemplo, Telecom, que nos da un servicio Hyperwave o algún otro tipo de Integra. Son paquetes específicos donde si se nos cae el enlace lo solucionan rápido, no tener que esperar 2, 3 días, 4, una semana para que lo levanten. Y esos enlaces vienen con IPs públicas para que nosotros podamos publicar servicios. Bien. Entonces, si esta PC con Windows le asigno una de esas IP públicas, entonces ya voy a poder tener mi aplicación accesible desde Internet. Bien. Y eventualmente, si con la ayuda de un servidor DNS, que hay varios en Internet disponibles, ustedes van a poder contratar un dominio y apuntarlo a esta IP pública y ya van a tener un sitio con un nombre disponible para acceder. Solución muy buena para cuando tenemos pocos usuarios. Bien. ¿Cuál sería la segunda alternativa? Irnos a la nube de Microsoft. Que la nube de Microsoft nos da dos alternativas para publicar nuestros sitios web. Una alternativa es crearnos una máquina virtual, que básicamente ustedes, bueno, ya están familiarizados con las máquinas virtuales porque las usan en el laboratorio para la práctica. Crear una máquina virtual que va a estar accesible desde Internet, ya se les va a dar una IP pública, ustedes van a poder acceder, configurarla, que puede ser una máquina virtual con sistema operativo Windows, que puede ser una máquina virtual con sistema operativo Linux. Entonces, esto vamos a poner máquina virtual en la nube de Microsoft. Está muy bueno porque con un par de clics ya salimos. Bien. Y vamos a tener un trabajo menos del que encargarnos nosotros, porque si nosotros gestionamos la PC esta, nosotros tenemos que encargarnos de asegurarnos qué cosa. Que si hay un corte de luz, el servicio siga activo, y para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Contratar dos enlaces a Internet, por ejemplo. Tener dos IPs públicas, una de Telecom, una de Claro,
tener un DNS que le apunte esas dos IPs para que el cliente, si por una IP no llega, va a llegar por la otra al mismo servicio. Entonces vamos a tener tolerancia a falla. Tenemos que pensar en refrigerar, tenemos que pensar en nosotros gestionar mucho de la seguridad de esa aplicación. Entonces, llevar la máquina virtual a la nube también es una buena alternativa. ¿Bien? Y acá la discusión es la misma si tenemos que poner una empresa y tenemos que tomar la decisión de si nos conviene alquilar el local donde vamos a ir a estar o si nos conviene comprar el local donde vamos a ir a estar. La discusión es muy similar a este caso. ¿Bien? Porque si nosotros ya pensamos en una aplicación que van a utilizar múltiples usuarios, muchos usuarios, y ya no vamos a alcanzar con una PC común. Ya vamos a tener que pensar en un servidor que puede costar 10.000, 20.000 dólares o más. Si yo quiero tener un arreglo de disco, un storage comunicado con fibra al servidor y ese servidor tener fuentes redundantes, ser raqueable, tengo que pensar en un rack, tengo que pensar en las baterías UPS, un grupo electrógeno por si los cortes de luz son mayores a tal hora. Y acá lo estaríamos como alquilando, o sea, gasto 30.000 dólares de entrada versus contrato este servicio y pago, por darles un ejemplo, 30 o 50 pesos la hora de máquina virtual colgada en la nube. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un emprendimiento y nos va mal, y el local es alquilado, lo devolvemos y ya está. Ahora, si nosotros hacemos un emprendimiento y compramos hardware y nos va mal, ese hardware, ¿qué hacemos con el hardware? Estamos complicados. ¿Bien? La otra dimensión es el tiempo. Yo estoy ahora en un proceso de adquisición de hardware que lleva varios meses por una cifra considerablemente mayor que la que le acabo de nombrar, y a la fecha de hoy no tenemos ni siquiera tiempo estimado de entrega del hardware. ¿Bien? Así que imagínense que uno entre que inicia la compra de algo y ese hardware llega, puede pasar 10 meses, quizá 9, 10 meses, cuando con esta alternativa instantáneamente se nos aprovisionan los recursos que necesitamos, elegimos la RAM que queremos, el disco que queremos, la redundancia que necesitemos, la gestión de backup, todo, y lo tenemos. Podemos salir mañana, si quieren, o dentro de una hora ya con nuestra aplicación al mercado. ¿Bien? Entonces ya como que se empieza a notar un poco la diferencia entre un modelo y el otro. Lo gestiono yo, me encargo yo, a la empresa le interesa que el hardware esté dentro de la empresa, o capaz que se saca un problema teniéndolo en la nube y no teniendo que pagar un administrador de todo ese equipamiento que esté disponible un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, cuando hay un problema. Entonces, de eso se trata esta decisión de compramos o alquilamos. ¿Bien? Ahora piensen ustedes, hacen una aplicación y yo como cliente les digo, ¿qué servidor necesito si en Navidad voy a tener 200.000 usuarios queriendo usar esta aplicación? O eh, para que sea la credencial esta de COVID, que todo el mundo iba a tener que entrar al mismo tiempo para ver si teníamos el pase sanitario habilitado o no. O sea, aplicaciones que tengan una demanda muy potente, pero en determinados periodos de tiempo, y el resto de la demanda, del resto del tiempo la demanda es mínima. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Planificar para el peor caso. O sea, tenemos que comprar hardware para la peor situación de uso de nuestra aplicación, que tampoco tenemos ni idea de qué es lo que realmente necesitamos. Así que normalmente terminamos siendo muy pesimistas y comprando hardware excesivo de más. ¿Bien? Y terminamos usando
un 5 o un 10% de ese hardware que quizá en algunos segundos eh, esté siendo bien aprovechado, pero el resto del tiempo va a estar totalmente desaprovechado. ¿Bien? Eso también lo resuelve la nube, porque en la nube el aprovisionamiento es dinámico, instantáneo. Entonces, si yo en Navidad necesito 5, 10, 15 instancias de mi máquina virtual corriendo, puedo hacerlo. Entonces puedo tener un escalamiento horizontal y puedo satisfacer esas demandas instantáneas con mucha mayor facilidad a que si tuviera que gestionarla de manera manual. ¿Bien? Entonces, dicho esto, nos damos cuenta de que para muchos escenarios esta es la mejor solución. ¿Bien? Obviamente, si queremos costo cero, a cambio de más trabajo o tener todo dentro de la empresa, también no está mal la otra alternativa que es hostear nosotros el servicio. Ahora, puede ser que no todo el mundo esté interesado en hostear una máquina virtual, porque para manejar una máquina virtual, ¿qué tareas tenemos que hacer nosotros? Tenemos que gestionar un sistema operativo, tenemos que gestionar de instalar lo que necesitemos en ese sistema operativo, tenemos que gestionar eh, los paquetes de actualización de parches del sistema operativo. O sea, tenemos que ocuparnos del sistema operativo. ¿Qué pasa si yo no me quiero ocupar del sistema operativo? Si yo quiero subir mi aplicación y no encargarme del sistema operativo. Para eso tenemos la tercera opción, que es, acá lo podemos ver en mi panel de Azure, el servicio de aplicaciones, el App Services, que me va a permitir directamente definir mi aplicación, subir la aplicación y verla en ejecución. ¿Bien? Y ya no me tengo que encargar ni del Linux o del Windows que elija tener de base para que sobre ese sistema operativo yo tenga que instalar el Internet Information Server o instalar el servidor Node.js o instalar el Apache, que yo no me tenga que encargar de eso, que yo me tenga que encargar solamente de la copia de la carpeta mía o de la publicación de esa carpeta en la nube. ¿Bien? Bueno, esto es una fracción de todos los servicios que tiene la nube de Microsoft para ofrecernos. ¿Bien? Así que la inquietud o la semilla está para que ustedes después digan, bueno, la nube me ofrece estos dos servicios, ¿qué más tendrá? ¿Qué será ese Cosmos DB? ¿Qué será esa cuenta de almacenamiento? ¿Qué será ese SQL que está ahí en la nube? ¿Cómo los puedo usar? ¿Y por qué me convendría que mi base de datos esté en la nube y no dentro de la empresa? Etcétera. Bien, o sea que esto sería básicamente una introducción, pero podemos estar quizá toda la materia y no nos alcanzaría la materia solo para hablar de todas las cosas que tiene la nube, tanto de Amazon como de Azure, como de Google, para ofrecernos para los distintos tipos de necesidades que podemos llegar a tener nosotros en una empresa. Bien, entonces vamos con el modelo 1. En herramientas administrativas, no, en configuración. Acá está. Esta era la ventanita a la cual quería llegar.
Bien. Esta ventanita de Windows es donde ustedes tienen que ir. ¿En qué escenarios? Sí. ¿No me escucha? Y está desmuteado. ¿Será que? Y tenemos volumen. Capaz que sea un problema específico de su computadora. Dígale que, bueno, esto va a estar grabado y después ahí lo subimos. Yo acá veo, acá en el reflejo de pantallas, que el parlante se ilumina en verde. O sea que está transmitiendo audio la sesión. ¿Bien? Probando, probando. Tenemos audio. Ahí está, subimos el volumen del micrófono. ¿Cómo me escuchas ahora? Supongo que mejor. Entonces, estábamos en características de Windows. ¿Cuándo pasamos por acá? Si no tenemos instalado el .NET Framework o queremos instalar versiones del .NET Web Framework, pasamos por aquí. La clase pasada o la anterior, pasamos por aquí para habilitar las colas de mensaje para permitir la comunicación asincrónica entre aplicaciones. ¿Bien? Y también pasamos por aquí cuando queremos habilitar el Internet Information Services. ¿Qué sería el Internet Information Services? El servidor web clásico de Microsoft, ideal para correr nuestras aplicaciones de ASP. ¿Bien? Hay otras opciones para correr nuestras aplicaciones de .NET, pero si tenemos un sistema operativo Windows, esta como que sería la forma más tradicional de publicar esa aplicación. Una vez que ustedes lo instalen, esto va a habilitar esa característica. Según la versión de Windows, puede ser que le pida que pongan el CD de Windows en las versiones más viejas de Windows. Y luego de instalarlo van a tener una carpeta inetpack wroot en su unidad C. Bien. Y dentro de esa carpeta, ustedes pueden crear una subcarpeta para cada uno de sus proyectos web. ¿Bien? Entonces yo voy a crear acá una carpeta para, por ejemplo, sistema de asistencia. Y otra carpeta para sistema sueldo. Y así se imaginarán que tendremos una para ventas, etc. Y dentro de una de estas carpetas voy a crear un archivito. Fíjense que acá el Windows está medio receloso que pongamos archivitos. Diga, vamos a abrir el bloc de notas como administrador y vamos a grabar un Hola Mundo dentro de la carpeta C, netpub, www.root, tema sueldos, y lo vamos a grabar con el nombre index.html. Puede ser index, puede ser default, y la forma de probarlo va a ser desde nuestro navegador, escribiendo localhost solito, sin puertos, sin nada, y esto nos va a abrir la página de bienvenida de nuestro servidor web. O sea, si llegamos hasta acá, nuestro servidor web es funcional. Bien. Y luego tendríamos que poner nombre de nuestra carpeta.
Si no ponemos nada, se va a abrir los archivos index o default con las extensiones HTML o ASPX. Hay una prelación, un orden de esos archivitos. Y si queremos nosotros indicar cuál tiene que abrir primero, si hay varios, todo eso lo vamos a configurar desde esta herramienta. Desde herramientas administrativas, administrador de Internet Information Services. Este es el panel de control de nuestro sitio web. ¿Bien? Acá podemos configurar lo clásico. Páginas de errores personalizadas para que si el usuario quiere acceder y la página da un error, en vez de que aparezca un error genérico, que aparezca un error personalizado. Desde acá podemos detener el servidor web, volverlo a iniciar, son las tareas básicas. A veces se puede colgar el Internet Information Server, entonces es muy común tener que detenerlo y lanzarlo nuevamente para que vuelva a funcionar. Bien. Observen estas carpetas. Sistema sueldo y sistema asistencia. Voy a hacer clic derecho sobre sistema sueldo y voy a ir a agregar directorio virtual. Bien. Le vamos a crear un alias que puede ser la misma ruta, sistema sueldo. Y la ruta a la carpeta física. Inetpub www.root sistema sueldos. Aceptar. Perdón, no era eso lo que quería. Lo voy a eliminar. El directorio virtual sería cuando nosotros queremos que un nombre, después del nombre de dominio, que el nombre de nuestra aplicación no se mapee directamente a la carpeta que está en inetpub www.root, sino que mapee a otra carpeta. O sea, el procedimiento que acabo de hacer lo usaríamos si por alguna razón quisiéramos tener nuestro sitio web corriendo en una carpeta diferente de inetpub. Por ejemplo, es muy grande, lo quiero pasar a la unidad D, lo copio en la unidad D y creo el directorio virtual con el mismo nombre apuntando a la unidad D y llegaría. En realidad lo que quería hacer era esta opción que dice, botón derecho, convertir en aplicación. ¿Bien? Y vamos a hacer clic en aceptar. Hemos logrado al transformar esa carpeta en aplicación. ¿Bien? Esa carpeta se comporte como una aplicación web de ASP.NET. Básicamente hacemos esto para que si copiamos ahí un sitio web, webform, un sitio web MVC, todos esos sitios web tienen como características que contienen adentro un archivo llamado web.config. ¿Bien?
que sería el equivalente un poco al punto htaccess de Apache, donde se pueden configurar ciertos comportamientos de nuestra aplicación. Bien, entonces, luego de transformar ese directorio en aplicación, ya vamos a poder copiar ahí una aplicación webform con su base de datos de la DSQL Server como la que hemos creado en las primeras clases, copiarla ahí y va a levantar directamente sin tener que hacer ningún paso adicional. O sea, hacemos nuevo proyecto ASP.NET Web Forms, le agregamos un archivo de base de datos de SQL, agregamos tabla, agregamos componentes a nuestros formularios apuntando a esa tabla. Todo ese proyecto que lo corría dentro de Visual Studio, esa carpeta lo copio acá adentro y me va a levantar completito. La base de datos, me va a levantar la aplicación Webform, todo, eh, todo listo para que lo empiecen a utilizar los usuarios. Bien. Y bueno, podríamos seguir probando un poco más de las configuraciones que tiene esta pantalla, pero me parece que hasta acá está suficiente como para que ustedes prueben implementar esto en su casa y después la propia experiencia le va a ir, por ejemplo, diciendo, bueno, si necesitan que el sitio web tenga HTTPS y probablemente van a entrar por acá a configurar su certificado, que lo van a comprar en VeriSign y eso implica que van a tener que después descargar una clave privada y configurarla acá para que el sitio web sea seguro y reconocible por el cliente. Vean, ustedes no pueden generar sus propios certificados que sean reconocibles por sus clientes automáticamente, se lo tienen que comprar a un tercero. Bueno, lo básico y lo más importante de hostear con Internet Information Server es lo que acabamos de ver. Instalar Internet Information Server, transformar la carpeta en aplicación, lo cual va a crear este nodo que dice apppool, que es donde nos indica con qué versión de .NET se va a correr las aplicaciones que están en, en esta aplicación. O sea, yo acá adentro voy a poder copiar una aplicación compilada en .NET Framework 4.0. ¿Ya? Eso lo podemos cambiar, obviamente. Podemos entrar, configurar y decir, quiero una app pool que corre el framework 3.5. O tener dos app pool. Una app pool que corre el framework 3.5, uno que corre el 4.0, y yo elegir cada aplicación con qué framework quiero que corra. ¿Ya? Bueno, hasta ahí lo básico de Internet Information Server. Ya tenemos acá nuestro pequeño Hola Mundo funcionando. Ustedes renombran este archivo a ASPX y le ponemos un pequeño fragmento de ASPX, vamos a ver que funciona. Acá tengo un prueba ASPX. Tema sueldos. ¿Y yo cuál transformé? Sí, sistema sueldos.
Me parece que me está faltando incorporar una característica. Veamos qué paso me olvidé. Me parece que es ese que dice módulo de SPNet.
Último intento, si con este no anda, después le digo cuál fue el paso que me salté y avanzamos a la siguiente opción. Me doy por vencido, no lo había probado en el Windows 11, así que pasemos al siguiente. Next. Next, y en un rato le paso por el grupo de WhatsApp qué paso me está faltando para correr el Internet Information Center. Bien. Segunda opción. Si nosotros queremos hostear la aplicación en la nube. Fíjense que acá tenemos máquinas virtuales. He creado acá una máquina virtual Linux, prueba Linux. Ya les muestro cuáles son los pasos necesarios para crear esta máquina virtual. La voy a iniciar, la tengo apagada porque como es para pruebas y no quiero que genere gastos cuando no la necesito, la apago a la máquina virtual. Bueno, ahí la máquina virtual está iniciada. ¿Cómo hago para gestionar esta máquina virtual? Acá el botón que dice conectar me va a dar las instrucciones para conectarme a esta máquina virtual y me dice si te querés conectar por SSH nativo, ver instrucciones. El comando que necesitas ejecutar es este de acá. Lo pongo en el bloc de notas para que lo veamos gráfico. Bien. SSH-i, el nombre de un archivo .pen, Azure user fijo, arroba IP, se le asigna a nuestra máquina virtual. Bien. Este archivito, cuando ustedes crean la máquina virtual, se les va a descargar. Ese archivito tiene la clave privada para conectarse vía SSH. Los que nunca usaron SSH, bueno, SSH es la posibilidad que nosotros tenemos de abrir una consola para ejecutar comandos en un servidor remoto. Entonces vamos a ejecutar SSH-i, el nombre de mi archivo PEN, prueba linux.key.pem, Azure user arroba 20.226.94.143. Y observen que ahora la línea de comandos cambió, se puso en verde y dice Azure user arroba prueba Linux. Los comandos que yo ejecute a partir de ahora, como por ejemplo ls o pwd, están ejecutando en el servidor Linux que está subido en internet. El único comando que yo ejecuté en esta máquina virtual fue apt-get install Apache 2.4.
el único comando que ejecuté. En Ubuntu, el comando apache-get install lo que hace es instalar el software que yo le pido o yo necesito que instale. En este caso, para este ejemplo, instalé un Apache 2.4. Bien. Ese Apache 2.4 me va a crear la carpeta var www y HTML. Es donde puedo poner las páginas web que yo necesite subir. Bien. Entonces, para esta prueba voy a editar un archivo dentro del servidor. No tengo permiso, así que voy a hacer su para cambiarme a administrador y voy a editar el archivo prueba nuevamente. Bien. Entonces, ya puedo accederlo desde internet con esta misma dirección IP barra prueba.html. Bien. Entonces, ahí tengo hosteado en la nube mi página web sobre una máquina virtual Linux, a la cual lo único que le instalé fue el Apache y le copié la página web que yo necesito. De ahí el siguiente paso sería quizá instalar un servidor FTP para facilitarme la subida y descarga de archivos. Si no quiero instalarme un servidor FTP, puedo subir los archivos por SSH con un programa llamado WinSSP que hace una conexión sobre SSH para gestionar el file system remoto. Entonces, con WinSSP, sin necesidad de instalar eh, un servidor FTP, también vamos a poder subir nuestros archivos o página web al servidor. ¿Cómo hice para crear esta máquina virtual? La verdad que fue muy sencillo. Desde el panel de Azure, hice clic en máquinas virtuales. Bien. Para poder usar este botón de máquinas virtuales, ustedes van a necesitar tener una cuenta de Azure y van a necesitar cargar los datos de una tarjeta o de débito o de crédito. Bien. No se asusten, no se asusten, ¿por qué? Porque es solamente para darse de alta. Bien. Van a tener de regalo $200 para gastar durante el primer mes. Van a tener 12 meses donde prácticamente va a ser gratis la máquina virtual, porque por 12 meses tienen algo así como suficiente hora para que la máquina virtual esté prendida todo el mes, si quisieran, durante 12 meses, o sea que tienen un año completo para jugar con la máquina virtual, probar, etc. Y pasados los 12 meses, las máquinas virtuales ya dejan de ser gratuitas, pero tampoco son tan caras, o sea que sí se las puede seguir pagando si uno quiere seguir probando, jugando. Y si no quiere gastar más, todavía nos queda la capa gratuita. Tanto Azure como Amazon tienen capas gratuitas que le dejan varios servicios gratuitos de por vida. Las máquinas virtuales no son gratuitas de por vida, pero App Service sí. App Service sí tiene su versión gratuita de por vida hasta una determinada cantidad de procesamiento. Obviamente, si quiero usar App Service y pongo un sitio web con muchísimos visitantes, y ahí ya voy a tener que ampliar la capacidad y empezar a pagar. Pero bueno, si tengo muchísimos visitantes, ya voy a tener un flujo de ingresos que justifique el pago de tener el servicio habilitado. ¿Bien? Entonces, llegan hasta acá, configuran su tarjeta de crédito, hacen clic en crear recursos.
Bien. Y van a tener máquina virtual, que es el que yo utilicé. Acá van a poner su suscripción. Yo acá tengo una suscripción a la cual le asocio una tarjeta de débito Visa. Débito para asegurarme de no tener sorpresas, digamos. Grupo de recursos. Los grupos de recursos nos permiten juntar varios recursos bajo un mismo nombre para facilitar la gestión de esos elementos. Acá tengo un grupo de pruebas, puedo crear otro, si quisiera. Nombre de la máquina virtual, mi máquina, no recibe espacio, mi máquina 444, por ponerle un nombre. ¿En cuál de todos los data centers va a ir a parar mi máquina virtual? Generalmente uno, por una cuestión de latencia, trata de elegir el más cercano a donde uno se encuentra. Opciones de disponibilidad. Si queremos que nuestra máquina virtual esté distribuida en varias regiones para que sea más tolerante a falla, lo podemos hacer. Obviamente, a medida que empezamos a sumarle cosas, la máquina virtual se transforma cada vez en algo un poco más caro. ¿Bien? Imagen vamos a utilizar para la máquina virtual. Ahí pueden ver Ubuntu, que es la que yo elegí para crear la mía. Pero también tienen Windows Server o Windows 11 Pro. Entonces podrían tener su Windows 11 Pro en Internet con un Visual Studio y programar así. Si tienen una máquina que no se la banca, capaz que podrían programar de esta forma tranquilamente. ¿Bien? Una vez que eligen la imagen del sistema operativo, la dimensionan. Acá como que tenemos propuestas de recursos para nuestra máquina virtual. Acá nos están mostrando que una básica de 1 GB de RAM y un procesador virtual al mes nos estaría costando $12. ¿Bien? Y si queremos algo más potente, empieza a escalar en términos de costo nuestra máquina virtual. Si nos vamos a autenticar con clave pública SSH o contraseña, la opción que usé fue clave pública. Bueno, ahí es donde tenemos nuestro archivito para permitir conectarnos. El nombre de usuario, fíjense que yo tenía como usuario Azure User, pero lo podríamos haber cambiado acá. Por defecto, el único puerto que va a tener habilitado va a ser el SSH, a menos que ustedes vayan poniendo acá que quieren habilitar otros puertos. Bien, yo para mi ejemplo habilité el puerto 80 y ustedes tendrían que habilitar el 80 o el 80 y 443 si tienen pensado comprar un certificado digital para que el sitio sea HTTPS. Bien, no lo voy a aburrir con los demás pasos, porque son pasos que cada uno le dice, bueno, tiene esta ventaja, este costo, ustedes van eligiendo y si no saben qué elegir, eligen la opción por defecto. ¿Bien? Por darle un ejemplo, en disco le va a preguntar, ¿quiere que los discos sean normales o que sean SSD? Obviamente SSD es más rápido, pero SSD es un poquito más caro. Y así con las demás características de su máquina virtual. Al hacer clic en finalizar, una vez que pasen por todas esas preguntas, van a tener su máquina virtual acá en los recursos, van a poder entrar, detenerla, reiniciarla o pedir acá las instrucciones para conectarse a esa máquina virtual. ¿Bien? El procedimiento que yo hice fue exactamente ese, me conecté por SSH, le instalé el Apache, le puse la página de prueba y tenemos nuestro sitio funcionando sin problemas. ¿Bien?
Al final les da un estimado de costo por hora del equipo en pesos argentinos. O sea que ahí van a poder ver en base a todo lo que eligieron, en base a todo lo que eligieron, cuánto le cuesta cada hora de esa máquina virtual. ¿Bien? Para cada máquina virtual que ustedes creen, se le va a estar asignando una IP pública. ¿Bien? Fija. O sea, su IP pública fija va a quedar y después ustedes, si quieren, lo podrían configurar en un servicio de DNS para tener un nombre y no una dirección IP para que sea accesible fácilmente. ¿Bien? No les recomendaría que ustedes gestionen los servidores DNS porque hay servicios en Internet que ya hacen eso, que ustedes lo pueden contratar y en ese lugar crear el registro que diga mi nombre.com.ar que apunte a este IP. ¿Bien? Entonces así ustedes podrían gestionar los DNS sin tener que ustedes instalar un servidor DNS y ustedes configurar. Yo iría por ese camino si ustedes quieren tener un nombre de dominio. ¿Bien? Si hacen este mismo procedimiento y eligen que la máquina virtual sea Windows, lo que le va a proponer el asistente es abrirle el puerto de escritorio remoto, para que ustedes después con el programa escritorio remoto puedan conectarse a la máquina virtual y gestionar ese escritorio remotamente, visualmente, y no solo en modo de consola o de comando. ¿Bien? Eso si eligen sistema operativo Windows. A Linux también le podemos instalar un escritorio, pero generalmente los usuarios de Linux estamos más acostumbrados a gestionar por comandos nuestros servicios. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá tenemos casi cubierto el primer escenario. Me queda pendiente decirle qué me faltó para habilitar ASP.NET. Y ya tenemos cubierto el segundo escenario completo. Quiero gestionar sistema operativo y la aplicación mía que corre sobre ese sistema operativo. ¿Bien? Pasemos al tercer escenario. El tercer escenario es más un escenario tipo hosting. Antes, cuando no existía la nube, nosotros contratábamos un servicio de hosting y subíamos nuestra página web y solamente nos teníamos que preocupar de copiar la página y quizá crear alguna base de datos. Bien, eso es muy parecido acá al app service. Bien. Sería la opción recomendada si ustedes no quieren gestionar sistemas operativos ni servidores de aplicación y solamente quieren copiar y que la aplicación funcione. ¿Bien? Entonces, para app service van a utilizar esto. Crear recursos o van a entrar por app services, crear y les va a dar estas opciones. WordPress en la app service para que se le instale al WordPress automáticamente, aplicación web más base de datos, aplicación web estática, aplicación web solita. ¿Bien? Esta aplicación web solita que le permitiría, por ejemplo, subir una página hecha en .NET, quieren con base de datos en la nube, utilizarían esta opción. Con esta opción podrían ustedes, por separado, crear la base de datos a través de este recurso. ¿Bien? Pueden crear la base de datos con este recurso y luego en App Service crear la aplicación web y conectarle esa base de datos. Vamos a tener que responder para crear una aplicación web. Y bueno, algo parecido. ¿A quién le vamos a cobrar? A mi suscripción de BBVA. Grupo de recursos. Si yo pongo todo con el mismo nombre del recurso, con eso lo voy a poder tener, digamos,
juntos a los elementos de una misma solución. Bien, tener el servicio de base de datos con el servicio de IP pública, con el servicio de aplicación web, todo bajo el mismo nombre. Y si después tengo otro cliente que es otra empresa y también le quiero dar servicios, para ese otro cliente crearé otro grupo de recursos donde ahí pondré la IP pública que voy a usar para ese otro cliente, la máquina virtual de ese otro cliente. Entonces voy a poder organizar mis recursos con ese grupo de recursos. Nombre de la instancia, acá podemos poner, ustedes acceden a mi página web que está en jsdelacruz.azurewebsites.net. Entonces, si ustedes ponen ahí JS de la Cruz, le va a decir que ese nombre no está disponible. Porque ya lo estoy usando yo, pueden poner otro, y ese va a ser el nombre que van a tener, que obviamente después lo van a poder cambiar. ¿Bien? Pero ya con ese van a poder probar su aplicación en la nube. ¿Bien? ¿Y qué es lo que voy a subir yo? ¿Solo código? O podría también trabajar con contenedores Docker y subir mi Dockerfile para que ese Dockerfile se encargue de crear el entorno de ejecución de mi aplicación. ¿Bien? Ya. Vamos a subir aplicaciones con .NET, aplicaciones con Java, aplicaciones en Node.js o en PHP. Y ahí estaríamos eligiendo en qué lenguaje estamos trabajando para subir esa aplicación web. ¿Bien? Entonces, si hay una aplicación webform, tendría que ser ASP versión 4.8. ¿Dónde va a estar esta aplicación? Elegimos acá Francia o generalmente le decía lo más cercano que sería el sur de Brasil. ¿Bien? Plan de precios, acá donde yo les digo que tienen uno gratis, que cuesta $0 mensuales y que incluye 60 minutos de uso de CPU por día. ¿Bien? Ese estoy usando yo en mi página y hasta ahora nunca nadie que entró me dijo que no andaba. O sea que por lo menos para que entren mis alumnos sobre el plan gratuito. Y de ahí por abajo tienen $10 mensuales o más, según qué cantidad de procesadores y memoria le queremos asignar a esta aplicación web. Bueno, lo mismo que para máquinas virtuales, vamos resolviendo las siguientes preguntas, que no son muy interesantes, y el resultado va a ser que vamos a tener nuestro sitio de prueba. Que también el sitio de prueba se puede detener y que también tiene asociado una dirección IP virtual y ahora la pregunta sería, tengo creado una aplicación, ¿cómo le subo algo a esa aplicación? ¿Bien? O sea, ya está, esto ya existe. Si yo entro ahora a ese nombre que yo he elegido, ya voy a ver una página de bienvenida similar a esto. Algo parecido a esto, pero de Azure, una página de bienvenida. ¿Bien? Pero ¿cómo hago para tener mi aplicación subida a este sitio? Bien. Para poder subir las aplicaciones, vamos a utilizar esta opción que dice descargar perfil de publicación. Que me va a descargar de internet un archivo con extensión publish settings. ¿Bien? Que lo puedo abrir con el blog de notas, pero no lo voy a abrir con el blog de notas porque ustedes van a poder ver información privada mía y no es la idea. Pero les cuento que tiene adentro ese archivito. Ese archivito tiene un texto que dice cuál es la dirección que hay que utilizar si queremos vía FTP subir un archivo al servidor,
cuál es el usuario, cuál es la contraseña. Si nuestra aplicación, ¿se acuerdan que había una opción que decía que tenga base de datos? Si habíamos elegido esa opción, este archivito va a tener el nombre de la base, el usuario y la contraseña. Y también otras credenciales para subir por HTTP nuestro sitio y no por FTP. ¿Bien? Todo lo necesario para publicar la aplicación está en ese archivito. ¿Bien? Y cuando nosotros en Visual Studio a nuestro proyecto le hacemos botón derecho, publicar, nos va a permitir elegir este archivo para subir nuestro proyecto directo a la nube. También podemos configurar nuestro proyecto para que automáticamente tome de un repositorio Git el proyecto y lo implemente. Entonces, la otra forma de publicarlo sería hacer un commit al repositorio y se va a estar publicando también mi aplicación de manera directa. ¿Bien? Para el ejemplo de hoy, el camino que yo voy a utilizar es subir por FTP la página que quiero subir. Para eso tengo instalado algo muy popular que se llama FileZilla. FileZilla permite definir una conexión a un sitio de internet para subir archivos. ¿Bien? Cuando ustedes pongan nuevo sitio, los datos que tienen que ingresar es servidor, usuario y contraseña. ¿Bien? Esos tres datos, ¿de dónde lo van a sacar? Van a abrir el archivo de Publish Setting con el bloc de notas y ahí adentro están esos tres datos. Lo configuramos acá, como un nuevo sitio en FileZilla, y cuando ustedes hagan clic en conectar a su sitio, bien. Probablemente el error que tenemos acá es que, recuerdan que cuando quería conectarme directo a Mongo, he bloqueado el puerto que necesitaba utilizar. Bueno, ¿conocen la frase "en mi casa funcionó"? Bueno, en mi casa no tengo el puerto bloqueado y lo que iba a ver acá es la carpeta del sitio remoto al cual yo le puedo tirar mis archivitos y van a estar publicados. Por suerte, le subí un par de archivitos a este sitio web como para probar que funciona. Vamos a hacer clic en examinar. Y acá lo tenemos. Este sí es una aplicación hecha en ASP.NET Web Forms. ¿Bien? Entonces, este formulario web, cuando ustedes pongan clic en OK, hace label1.text igual a hola seguido de JJJ, como el tipo de aplicaciones que hicimos en la segunda clase de la materia. Entonces acá estamos viendo que está publicado. Si quisiera poner la root, esto es, creo que le puse default ASPX a este archivito. Está. Es el archivito que está subiendo. Un archivito ASPX, una aplicación de .NET 4.8, porque esa es la pila que elegí al crear el sitio web, que si hiciera una aplicación completa WebForms, sería tan simple como con FileZilla tirarlo y ya lo tendría funcionando en la nube. ¿Bien? Y ahora sí, con eso tenemos cubierto el camino de publicar vía app service. ¿Bien? Entonces, resumiendo, podemos instalar Internet Information Server y habilitar SPNet, esta parte me falta, y hostear nosotros nuestra aplicación
para que la accedan desde la LAN de la empresa o publicar en Internet. Pero encargarnos nosotros de todo, de la redundancia, de los backups, todas las tareas de gestión de eso, además de la de programación, estarían a cargo nuestro. Crear una máquina virtual en Azure, donde ahí nos encargaríamos solo del software y ya no del hardware, o crear una app service donde ahí ya solamente publicamos nuestra aplicación y ya no nos encargamos ni del hardware ni del software. Cada una de estos modelos tiene su ventaja y su desventaja. Bien, para algunos modelos es más barato el hosteo propio, para otros modelos es más conveniente el hosteo en la nube, y dentro del hosteo en la nube, según la sofisticación de la empresa, puede ser que con una app service estemos bien, o en empresas grandes quizá empezar a trabajar con máquinas virtuales sería la mejor opción. ¿Bien? Acá voy a hacer un alto a la grabación.